¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Este es El Plan en Canal 11 de Punta del Este, desde la bodega José Ignacio, en este acto de la Fundación Leticia Darenberg. Y digo acto porque no es un evento como tantos, está muy bien que haya muchos eventos en la zona este del país, no es tampoco un sunset, como se dice, no es una fiesta, no es una celebración, es la confirmación de ese vínculo que desde siempre ha tenido Leticia con Uruguay, con su gente, y esta es en alguna forma la presentación de las actividades de 2023. En este marco, en este momento, aquí en la bodega José Ignacio, hemos hablado con distintas personalidades. Vamos a escuchar, por ejemplo, al contador Enrique Iglesias hablando con esa capacidad, con esa lucidez extraordinaria del desarrollo de Uruguay. Con el ministro de Turismo Tabaré Viera también hemos entablado un diálogo en esta tarde aquí en Punta del Este. Comenzamos. En este acto de la Fundación Leticia Darenberg nos encontramos con el ministro de Turismo Tabaré Viera, un conocido, casi puedo decir un amigo, porque de aquellos pagos norteños nos conocemos hace tiempo. Tabaré, ¿cómo le va? Bueno, muchísimo gusto, es verdad, es un placer, entre otras cosas, reencontrarme con Daniel Castro, amigo desde la infancia. Y bueno, y en un evento tan interesante, en un marco maravilloso de naturaleza, de producción, de prolijidad, de emprendedurismo. ¿Sabe que en alguna medida este tipo de establecimientos, ministro, son los que han permitido dinamizar mucho el sector y romper con eso tan reiterado de la estacionalidad? Porque para venir aquí a la bodega José Ignacio no es necesario estar en verano, por ejemplo. Claro, exactamente. El turismo en el Uruguay y en el mundo ha cambiado en algunas cosas para bien, y justamente, como se dice habitualmente, las crisis también son oportunidades, y la crisis que cerró fronteras llevó a que se desarrollaran una cantidad de emprendimientos turísticos fundamentalmente ligados al turismo naturaleza, al turismo unido a la producción, que es el caso. El enoturismo es algo que se viene desarrollando en el Uruguay, y este es uno de los muy buenos ejemplos. Bueno, también lo vinculado al aceite de oliva, a la aceituna, a las almazaras, las catas de vino, las catas de aceite. Hace pocos días lanzamos un evento en Paysandú que es la cata del tomate. Y todo eso efectivamente es complementario con los productos turísticos ya consolidados como el de Sol y Playa, porque lo extienden, le dan más contenido, la gente tiene a dónde ir, además en un país como el nuestro que todo es relativamente cerca, pero además de eso estacionaliza. Hablaba con Ignacio Muncho el otro día, que manejó mucha información vinculada al turismo. Había como cierta inconsistencia en los datos, nunca se sabía exactamente bien cuál era el derrame efectivo que tenía el turismo en Uruguay. Esas cifras son, digamos, consolidadas, profesionalmente realizadas. ¿Allí hay algo para destacar, ministro? Sí, por supuesto. A ver, el Ministerio de Turismo hace muchos años que tiene un departamento de estadística que está además incluido, forma parte del Sistema Nacional de Estadística, al punto tal de que, por ejemplo, parte de esos datos, como tiene que ver con lo que tiene que ver con el gasto turístico, nosotros le brindamos la información al Banco Central. El Banco Central le paga al Ministerio de Turismo por esos datos. Y actualmente incluso acabamos de firmar un convenio con el Instituto de Estadística, con su director, que bueno, le da inicio a un proceso de certificación de calidad, que es justamente... Calidad del dato, digamos. Calidad de los datos, exactamente. Una especie de certificado de calidad, es un certificado de calidad. Y eso es un proceso continuo, porque usted sabe que la certificación en calidad hay que estar... Implica un proceso árido. Un proceso de trabajo y después de mantenimiento. Eso para terminar con las discusiones y con los datos y con los relativismos. Pero históricamente el Ministerio desarrolla y establece datos estadísticos que los publica en su página web, que son públicos, y lo hacemos trimestralmente y una vez temporada cerrada, o sea, una vez transcurrido. No se pueden hacer datos
Eso se pueden tener previsiones, se pueden hacer proyecciones, pero en todo caso es una apreciación cualitativa, ¿no? Pero como dato estadístico, técnico, el departamento, una vez transcurrido cada trimestre, cierra el trimestre, y ahí, con datos de migraciones, con datos de la encuesta que hace el Ministerio continua en las fronteras, cruzando datos con, por ejemplo, la información que brinda Interpol de población flotante. Ahora estamos agregándole que la tecnología empieza a darnos otras herramientas, el movimiento interno de los uruguayos a través de la telefonía celular. Entonces, bueno, yo los datos concretos que tengo, científicos, técnicos, son el cierre del año pasado, el cierre del 2022. ¿Ese dato cuál es? El último trimestre, el último cuatrimestre, nos da 2.100.000 turistas. O sea, ya depurado, porque si no, nosotros hablamos a veces de visitantes, y eso a veces es un pequeño detalle, pero significa mucho. Cuando se dan datos de migraciones, que es lo que usamos ahora para estos días, pero aclaramos, son datos de migraciones que nos revelan cuántos pasaron por la frontera. No todos son turistas necesariamente. Después van a ser depurados. Bueno, cerramos el 2022, yo diría que bien, cerrando un proceso de crecimiento, de recuperación después de la pandemia. ¿El objetivo son los 3 millones? El objetivo es volver a tener cifras similares, por lo menos a la etapa prepandemia, del 2019. Y eso está logrado. Esa es la alegría. ¿Por qué? Porque fue creciendo. Abrimos fronteras en noviembre del 2021. El trimestre en el 2022 fue creciendo el número de turistas extranjeros, no residentes, mejor dicho, porque hay uruguayos allí también, pero son no residentes. En el tercer trimestre la cifra fue casi similar, casi igual. Fue muy similar, casi igual a la del mismo periodo del 2019. Y el cuarto trimestre del 2022 ya superamos a los del 2019. Quiere decir que este inicio, que es muy bueno y que podemos decir que fue un buen inicio, que es lo que hemos dicho, un buen inicio de temporada, un excelente inicio de temporada, vamos a ver cómo continúa, nos muestra datos en crudo que nos confirman esa tendencia de crecimiento y recuperación. Ministro, hubo un ruido político, si se quiere, en el comienzo de la temporada como consecuencia de eso que usted acaba de describir. Se entendió que el principio de la temporada no era un termómetro para medir el resto de lo que fuera el ciclo cerrado. Y ahí quiero preguntarle cuán en riesgo está ese concepto que todos teníamos de que el turismo también era una política de Estado, era una política nacional, que no admitía fisuras en el plano político partidario. Y yo creo que es así y debe ser así. En el entendido de que el turismo, cuando hablamos de turismo estamos hablando de trabajo, porque es el trabajo de decenas de miles de uruguayos. Debe ser una política de Estado y en general ha sido así. Y por eso fue creciendo, es un trabajo acumulado. Nosotros no venimos para deshacer lo hecho, sino para continuar, para mejorar, porque cambian además los tiempos, para ampliar, para seguir creciendo. ¿Habló con Fernando Pereira después de eso? No, lamentablemente creo que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, se equivocó. Salió en un tono y de alguna manera a enjuiciar casi que en una actitud de crítica todo lo que se le cruza adelante, a querer negar algo que más allá de lo que se expresó, lo ve todo el mundo. Un excelente inicio de temporada en todos los destinos turísticos del Uruguay, porque no es solo en Punta del Este, ¿no? Y finalmente, un tema recurrente es el de la conectividad. Hablaba con el director del aeropuerto de Punta del Este, hablando del impulso muy fuerte que le dio el turismo, la aviación privada, pero todavía nos falta alguna conexión. Y ahora, por ejemplo, se han insinuado algunos enlaces posibles. Sí, por supuesto, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el turismo se hace con turistas y los turistas tienen que ser transportados. Tiene que haber conectividad, sin conectividad no hay turistas. Así que estamos trabajando en ese sentido, hemos venido trabajando.
La aviación comercial, las aerolíneas han estado con problemas en todo el mundo después de la pandemia por falta de aviones y de tripulación. Se fue recuperando paulatinamente la conectividad, empezó con menos del 50% de lo que teníamos en número de frecuencias. Hoy se han recuperado prácticamente todos los países, los destinos con quienes tenemos conexión, casi todas las aerolíneas, creo que menos una, y estamos en un 75% del número de frecuencias. No hemos recuperado todavía todas las frecuencias. En estos momentos estamos trabajando conjuntamente con Uruguay 21, con el Ministerio de Transporte, con la Junta Nacional de Aeronáutica, con las autoridades, la DENASIA, en algunas ideas, en algunas propuestas, en algunos proyectos para seguir acelerando este trabajo y este crecimiento nuevamente de la conectividad aérea. Y bajar el costo de la nafta, por ejemplo. Tenemos varias propuestas. Yo todavía no puedo informarles porque todavía nos resta una reunión con el Ministerio de Economía y todas estas cosas tienen costos, pero hay varias ideas y varias posibilidades que les vamos a ir informando. Muy amable. Gracias a ustedes. El ministro de Turismo, Tabaré Viera.